Hola, bienvenidos a MAPIMEDIC una vez más. Hoy trataremos sobre insuficiencia respiratoria aguda. No olviden darnos like en nuestras redes sociales. ¿Qué temas trataremos el día de hoy? Definición, fisiología, los tipos y el cuadro clínico de una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y qué cosa es una insuficiencia respiratoria aguda? Es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 entre el aire ambiental y la sangre circulante. Ahora tenemos que conocer primero la fisiología del sistema respiratorio para comprender esta patología. Como consecuencia inicial en la insuficiencia respiratoria pueden presentarse alteraciones en el nivel de oxígeno y de dióxido de carbono. Esto se explica porque dentro del sistema respiratorio podemos distinguir en primer término los pulmones y su circulación, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Su alteración va a producir hipoxemia con normocapnia o hipercapnia. Y en segundo término, a la bomba que lo ventila, que comprende la pared torácica, que incluye la pleura y el diafragma, así como los músculos respiratorios y los componentes del sistema nervioso central y periférico, cuya disfunción produce una hipoventilación que produce principalmente hipercapnia y en menor grado hipoxemia. Además, también podemos identificar problemas en la propia vía aérea que pueden causar ambos tipos de situaciones, generando así una insuficiencia respiratoria aguda. Dentro de los tipos, según el criterio clínico y evolutivo, tendremos tres tipos de insuficiencia. Una insuficiencia respiratoria aguda que se instaura en un corto periodo de tiempo y se ha producido recientemente, puede ser en minutos, horas o días, sin haber producido todavía los mecanismos de compensación. Lo otro es la insuficiencia respiratoria crónica. Esto se va a instaurar en días o más tiempo y puede constituir el estadio final de numerosas patologías que no necesariamente son pulmonares. Y en tercer punto tenemos a la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, que se establece en pacientes con una insuficiencia respiratoria crónica que sufren descompensaciones agudas de su enfermedad de base y que hacen que la situación del intercambio gaseoso empeore. También tenemos otra clasificación según el mecanismo fisiopatológico subyacente y aquí tenemos 5 tipos. Ahora veremos cada uno. El primero es la disminución del FiO2. Aquí se da por situaciones en las que la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuye y es así que producen una disminución en la cantidad de oxígeno inspirado y secundariamente se va a reducir la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, pero se mantiene el gradiente alveolo-arterial del oxígeno. Esto se puede ver en grandes alturas o en la inspiración de mezclas gaseosas con concentraciones reducidas de oxígeno y se corregiría con el incremento del FiO2. Entonces, en el caso de una insuficiencia respiratoria, esto no ocurre. Ahora, el segundo tipo, según el mecanismo fisiopatológico, es la hipoventilación alveolar. Y esto se da en patologías en la que va a fallar la bomba ventilatoria. Entonces va a haber una hipoventilación que ocasionará que se disminuya la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno con la retención de CO2 secundaria. Esto ocurre en alteraciones del sistema nervioso central, en enfermedades neuromusculares y en alteraciones de la caja torácica. En este caso, el oxígeno suplementario no va a corregir la función respiratoria, por lo que se tiene que tomar acciones para mejorar la función ventilatoria. El tercer tipo es la alteración de la difusión, es decir, la alteración VQ, y se va a dar en aquellos procesos en los que se incrementa la separación física del gas y la sangre. Esto ocurre en el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar,
como neuropatías intersticiales difusas o por acortamiento del tiempo de tránsito de los hematíes por capilares, como en el caso del enfisema pulmonar por pérdida de lecho capilar. Entonces, se podría corregir parcialmente incrementando la FiO2, es decir, la fracción inspiratoria de oxígeno. Otro tipo de insuficiencia respiratoria se da por la alteración de la relación ventilación-perfusión, y pues este es el mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia. Las unidades pulmonares mal ventiladas en relación con su perfusión van a determinar la desaturación, y aunque este efecto depende en parte del contenido del oxígeno en la sangre mixta venosa, un menor contenido en el oxígeno va a empeorar la hipoxemia. Entonces, ¿cuáles serían las causas más frecuentes? Por ejemplo, trastornos que van a determinar la existencia de unidades pulmonares mal ventiladas. ¿Cuáles serían? Una obstrucción de vía aérea, podría ser atelectasias, una consolidación, las famosas neumonías, ¿no? O edemas de origen cardiogénico o no cardiogénico. Y el último mecanismo fisiopatológico es el efecto del cortocircuito derecho-izquierdo o el denominado shunt. Y pues va a ocurrir cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través de regiones ventiladas del pulmón, y esta puede ser anatómica o fisiológica. Puede ser intracardíaco, como en el caso de las cardiopatías congénitas, que es lo más común, cardiopatías congénitas derecha o izquierda, o puede deberse al paso de sangre por unos vasos anómalos dentro del pulmón, en el caso de fístulas arteriovenosas pulmonares. Pero las causas más frecuentes son las enfermedades pulmonares que alteran el coeficiente VQ regional con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional. Siguiendo con las clasificaciones, también tenemos tipos de insuficiencia respiratoria según las características gasométricas, y pues estas son 4. Ahora veremos cada una. La primera es la insuficiencia renal tipo 1 o llamada hipoxémica, y se va a definir por una hipoxemia con presión alveolar de CO2 normal o bajo y una gradiente alveolo-arterial de oxígeno incrementada, ¿no? Es decir, mayor a 20 milímetros de mercurio. Entonces debemos conocer cuáles son las causas, y principalmente lo provoca cortocircuitos, es decir, shunts o desequilibrios en la difusión. Aquí les dejo un cuadrito para que se guíen qué patología nos puede ocasionar una insuficiencia respiratoria tipo 1, es decir, la hipoxémica, y recordemos que es la más común. En cambio, la insuficiencia respiratoria tipo 2 es la llamada ventilatoria o hipercápnica, y se va a caracterizar porque va a haber una hipoxemia con una presión alveolar de CO2 elevado y una gradiente alveolo-arterial de oxígeno normal, es decir, menor de 20 milímetros de mercurio. Podemos decir que el pulmón es intrínsecamente sano y que la causa de la insuficiencia respiratoria se localiza fuera del pulmón, por lo que tendremos que pensar en otras enfermedades. Por lo general se va a producir por una enfermedad pulmonar previa, pero también puede ocurrir que se dé en pulmones normales, como cuando haya una disminución de la ventilación. Aquí les dejo esta tabla para que puedan evaluar cada una de las causas de la insuficiencia respiratoria tipo 2. El tercer tipo es la llamada perioperatoria y se asocia a un aumento de volumen crítico del cierre, como ocurre por ejemplo en pacientes ancianos con una disminución de la capacidad vital, ya que no va a haber la expansión torácica necesaria. Pero también se puede dar cuando hay dolor, cuando hay ilio, cuando puede haber una cirugía toracoabdominal, entre otras causas.
Y por último tenemos al tipo 4 o la asociada a estados de shock o hipoperfusión, en los cuales hay una disminución de la entrega de oxígeno y la disponibilidad de energía a los músculos respiratorios, y por lo tanto va a haber un incremento en la extracción tisular de oxígeno con una marcada reducción de la presión venosa del CO2. Y para terminar, veremos el cuadro clínico. Lo primero que puede presentar un paciente con insuficiencia respiratoria es la disnea, que se va a describir como la dificultad para respirar, el acortamiento de la respiración, la falta de aire o la falla de la respiración. También podemos encontrar sibilancias que van a ser producidas por obstrucción de la vía aérea asociada a broncoespasmo, hipertrofia o espasmos de la musculatura lisa respiratoria. También podría ser a una hipersecreción de moco. Otro hallazgo es la cianosis, que va a resultar de la hemoglobina reducida o la desoxihemoglobina, y su presencia se va a traducir como hipoxia de los tejidos. Otros síntomas son la tos, que es un reflejo del sistema respiratorio por irritación de la mucosa. Puede haber también alteraciones en la saturación del oxígeno, así es que es necesario la utilización de un oxímetro de pulso para traducir si hay o no una disminución de oxígeno, además de presentar alteraciones del sistema cardiovascular y neurológicas. Listo, eso ha sido todo por hoy. Ya continuaremos con otro video de diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Hasta pronto.